Muy buenas noches, gracias por su asistencia a esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Como lo anunciábamos la sesión anterior, este mes de septiembre es de particular importancia para nuestra institución, ya que en este mes se conmemora el 154 aniversario de existencia de nuestra Benemérita, y a nivel nacional, nuestra institución, que es la primera de América Latina, pues cumple 185 años. Y aparte, bueno, esta es la semana que corresponde al festejo de lo que ahora se conoce como la primera gran transformación del país, que es el tema de la independencia de México. Y en esta sesión, pues tenemos, continuando con, esto es un festejo, ya que tenemos a dos consocios de muy alta estima por parte de la institución, pero aparte con un gran reconocimiento en el contexto nacional e internacional. Me refiero a que el día de hoy el doctor Michael Hogan va a hacer la presentación de un libro precisamente sobre el tema alrededor de la independencia, que cubre parte de una historia que no conocíamos y que ya nos dirá el doctor Hogan en qué consiste esta publicación. Y al mismo tiempo el autor de este libro, el general Clever Chávez Marín, estará también aquí con nosotros como autor. Este libro es un libro en términos de coedición que nos dio mucho gusto participar como coeditores junto con la Asociación Internacional de Historia Militar y la editorial Amati. Bueno, le voy a turnar la palabra a nuestro señor secretario, el doctor José Sósimo Orozco, para que conduzca nuestra sesión académica. Gracias. Bien, buenas noches, bienvenidos a esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Hoy martes 11 de septiembre de 2018 tenemos la presentación del libro Consumación de la Independencia Mexicana, de la autoría de nuestro consocio general Clever Alfonso Chávez Marín, y dicha obra será presentada por nuestro consocio doctor Michael Hogan. Este evento académico se desarrolla bajo el siguiente orden del día. Apertura de la sesión por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. En el presidium se encuentra el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, el general Clever Alfonso Chávez Marín, consocio y autor, el doctor Michael Hogan, consocio y presentador, y su servidor, doctor José Sósimo Orozco, secretario general. Bueno, tenemos a continuación la participación del presentador de esta obra, el doctor Michael Hogan, y dicha obra es La consumación de la independencia mexicana, para lo cual le cedemos la palabra. Gracias. Buenas noches a todos. Yo conozco al general Chávez Marín desde 20 años y admiro profundamente su trabajo como historiador, académico y defensor de derecho humanitario. Además de sus muchos años de servicio como director del Hospital Militar en Guadalajara, el general Chávez ha forjado una notable carrera como historiador y cronista sobre historia militar, historia de México y historia de Estados Unidos. Disculpe. Conocí inicialmente al general Chávez en un evento sobre historia en el año 1997. Yo acababa de terminar una publicación titulada Los soldados irlandeses de México y él me ofreció traducirlo al español. El libro tuvo 4 ediciones en inglés y gracias al general otros 2 más en español y se convirtió en un bestseller. También el libro fue la base para 3 documentales y una película llamada Héroes o Traidores, protagonizada por Tom Berenger y Daniel Romo.
Adicionalmente, el general Chávez me nominó para ser miembro de esta prestigiosa organización, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadísticas del Estado de Jalisco. Asimismo, patrocinó numerosos programas en el heroico Colegio Militar, donde fundó y coordinó el programa de estudios militares mexicanos. Además de escribir varios libros importantes con respetadas críticas sobre historia, incluyendo un volumen único sobre el general norteamericano Winfield Scott, y más recientemente un trabajo de importancia histórica sobre Chiapas, su estado natal. Adicionalmente, el general Chávez es notable por la publicación en los Estados Unidos, Europa y México de docenas de artículos donde hace una revisión de eventos importantes en la historia de México, aclarando errores publicados y reclamando hechos en un campo donde el prejuicio o el nacionalismo ha influenciado erróneamente el recuento de la historia. El general Chávez es un líder incuestionable de la Asociación Internacional de Historiadores Militares y ha organizado eventos tanto en Jalisco como en Europa. Recientemente fue galardonado con el prestigioso Premio Jalisco en el ámbito humanístico. Más importante aún, el general ha colocado muy en alto la reputación global de la Academia Mexicana gracias a su energía para alentar a jóvenes y para generar eventos internacionales sobre historia en general, historia de México e historia militar. Su más reciente libro, Consumación de la Independencia Mexicana, reevalúa el importante papel, así como las motivaciones de Agustín de Iturbide, basándose en nueva información descubierta en los archivos militares generales en Segovia, así como en otros expedientes españoles aunados a muchos años de estudio del autor en México. Su investigación permite al lector reexaminar a esa controversial figura en términos distintos a la implacable negatividad impuesta a este personaje durante el curso de la historia. Hay mucho más que contar en la historia, además de las tradicionales contribuciones de Hidalgo o Guerrero a la Guerra de Independencia, tradicionalmente celebradas cada año con el grito. El año de 1810 marcó meramente un violento y poco auspicioso inicio del conflicto con pocas posibilidades de éxito. La guerra no terminó hasta 1821 y la conclusión exitosa de la guerra se debió en gran medida al resultado de los esfuerzos de don Agustín de Iturbide, quien llevó a buen término a la larga lucha nacional para lograr la independencia. En efecto, el general Chávez nos recuerda que la guerra no fue consumada hasta que el fuerte de San Juan de Ulúa, cerca de la costa de Veracruz, fue tomado el 23 de noviembre de 1825. El pasar por alto esta importante fecha representa un deshonor a una de las acciones de la Marina Mexicana más antiguas y significativas. Lo que el general Chávez aporta a la historia sobre la independencia en México es un recuento de los complicados procesos de liberalización y resistencia que extendieran más allá de las fronteras mexicanas y tuvieran raíces en Europa. El progreso de la lectura nos lleva al entendimiento
de que la guerra de independencia fue iniciada de forma imprudente y poco profesional por aficionados y que fue concluida exitosamente por un competente estadista y líder militar, sin cuya intervención los resultados habrían sido totalmente distintos. Como lo señala Chávez, el murmullo de la revuelta había iniciado mucho antes, cerca de 1768, cuando Carlos III ordenó la expulsión forzada del país de la orden jesuita. Esta acción tenía como objeto limitar la creciente autonomía de los españoles nacidos en América, restablecer el control de la corona y aumentar los ingresos a confiscar las propiedades y bienes de los jesuitas. Los jesuitas tuvieron un papel muy activo en la educación, ofreciendo instrucción primaria a los indígenas, así como educación avanzada para la élite criolla. Al menos de 75% de los 6,000 jesuitas expulsados de México habían nacido en el país, y muchos de ellos eran maestros y mentores muy queridos por todos. Cientos de estos jesuitas murieron, al menos de 600, de acuerdo a recuentos contemporáneos, al ser forzados a marchar a Veracruz, donde esperaban navíos que les llevaran al exilio italiano. Estas acciones por parte de la corona española causan gran indignación y resentimiento entre los líderes mexicanos. El enojo de los criollos empezó a fermentarse mientras la corona confiscaba propiedades, escuelas y misiones para su venta. Los jesuitas habían contribuido más que ningún grupo de la Nueva España a la secularización de pensamiento y el liberalismo de las ideas. Más y más, los residentes de la Nueva España sentían mayores lazos comunes con la tierra en la que habían vivido para formar sus familias, que con el distante monarca europeo. La mentalidad colonial no terminó con la expulsión, sino que hizo sentir el estruendo distante de la inminente tormenta de independencia. Esto sacudiría los cimientos del dominio español sobre el continente americano. El fracaso de la política transatlántica española y el que las arcas de Tercero hayan quedado vacías después de la guerra entre Francia e Inglaterra, aunado a los incrementos impositivos en el Nuevo Mundo y las presiones a la Iglesia como institución bancaria para proveer capital, también causaron fricciones entre los líderes de Nueva España. Esta última circunstancia convencería a los líderes eclesiásticos que originalmente se oponían al movimiento independentista a apoyar finalmente Iturbide. Con permiso. Iturbide estuvo muy involucrado en combatir la insurgencia durante los años 1810 a 1816. Acabó con el sitio en Valladolid, la ciudad natal de Morelos, demostrando sus habilidades tácticas y destreza en el dominio de su caballo. Fue promovido al grado de capitán. Después de 2 batallas subsecuentes, Morelos fue capturado y ejecutado en el año 1816. Poco tiempo después, sin embargo, Iturbide fue relevado del mando por el virrey
debido a acusaciones sobre actos de corrupción que posteriormente resultaron infundadas. Al examinar sus memorias escritas durante este periodo, constatamos sus opiniones sobre los rebeldes y su conciencia clara en relación a estas acusaciones. Un año más tarde, se le fue restaurado al mando como coronel con el cargo de eliminar la última fuerza rebelde, la de Vicente Guerrero. Iturbide peleó de 1810 a 1820 contra aquellos que deseaban derrumbar la monarquía y apoyaban el derecho de los Borbones para gobernar, para establecer en su lugar un país independiente. Estaba aliado a la clase criolla. Sin embargo, la Constitución de Cádiz de 1812, aprobada en España después de la exitosa revuelta de Riego, en apoyo a la República, limitó severamente el poder de Fernando VII y estableció en su lugar una monarquía constitucional. Existía incluso la preocupación de los Borbones tuvieran que ser forzados a abandonar España por completo, siendo exiliados. Iturbide cambió su forma de pensar y consideró que la única forma de proteger a México de sufrir una ola republicana, algo muy temido para muchos, como en el siglo XIX, tan temible como una revolución comunista para los occidentales en el siglo XX. La única forma de proteger México era convertir el país en una nación independiente y ofrecer después la corona a Fernando VII. Si él se negara a aceptar, pudiera ofrecerse la corona a algún otro apropiado miembro de la realeza. Con esto en su mente, se dedicó a crear una alianza con los liberales insurgentes y redactó el Plan de Iguala, que sostenía las tres garantías. Uno, de la libertad, deslindándose de España. 2, la religión católica romana como religión nacional. Y 3, la unión de todos los habitantes sin importar la raza o clase social. Iturbide diseñó la bandera de México, utilizando el verde para simbolizar la libertad, el blanco para representar la religión y el rojo para significar la unión, con el águila azteca reemplazando el águila española. Iturbide ofreció a Guerrero un perdón pleno si se unía a la nueva causa, invitando también a Guadalupe Victoria. Iturbide coordinó entonces a antiguos comandantes realistas e insurgentes a acercar a la Ciudad de México, tomando la capital el 27 de septiembre de 1821. La muchedumbre jubilosa le dio la bienvenida. Por primera vez se escucharon gritos de ¡Viva Iturbide primero! Desafortunadamente, Fernando VII rechazó el trono mexicano, prohibiendo que los demás miembros de su familia aceptaran la posición. Poco después se estableció en México un nuevo Congreso, quien ofreció la corona a Iturbide, quien tenía ascendientes nobles. Y es aquí donde nace la acusación de traición por historiadores posteriores. La creencia que de alguna manera Iturbide incentivó el establecimiento del imperio traicionando al país. Nada podía estar más alejado de la verdad.
El logro de la independencia de España no fue concebido como un logro republicano o populista, como sucedió con los franceses o los norteamericanos. Los realistas, criollos, cachupines y líderes insurgentes jamás se hubieran unido si ese hubiera sido el caso. Esta distorsión desafortunada de la historia sobre el reino de Iturbide como una usurpación es una ficción apoyada por los masones del rito escocés y otros republicanos fuertemente influenciados por los Estados Unidos, dada la negativa de Iturbide de vender el territorio del norte del país. Esto lo podemos constatar a partir de los diarios de Joel Poinsett, entonces embajador norteamericano. Esta división fue explotada por el famoso Santa Anna, quien finalmente tomó posesión de la Ciudad de México, forzando a Iturbide al exilio. Las fuerzas que le llevaron al poder y que finalmente lo destituyeron, permanecieron activas durante el siglo XIX. Liberales contra conservadores, la guerra de la Reforma, fuerzas republicanas anticlericales contra conservadores que apoyaban a la Iglesia. La intervención francesa con Maximiliano, el realista, prometiendo el orden y una monarquía liberal, contra Juárez, el líder proamericano reformista, masón, que prometía una república democrática. Cleva Chávez Marín nos recuerda que el siglo XIX fue el más largo en la historia de México. Fue un periodo caótico, turbulento, cuya escala terminaría hasta la muerte de Juárez y la presidencia de Porfirio Díaz, quien trajo al país paz y estabilidad aparejadas con controles de la prensa, capitalismo basado en el tráfico de influencias, represión a las protestas, inversión extranjera sin precedentes y control de recursos. Viendo hacia atrás, podemos ver aún que el legado de Iturbide nos ha dejado así como los remanentes de viejas divisiones. Disculpe. La bandera mexicana aún permanece como un recuerdo de las tres garantías. El águila de Tenochtitlan vuela, no así de la de los Borbones o los Habsburgos. La transición de poder ahora, como la de Iturbide, no resulta en una confrontación sangrienta. Sin embargo, las divisiones entre liberales y conservadores aún permanecen. Aún existen dos ritos masónicos. Hay aquellos que prefieren el orden y la estabilidad a una democracia popular. Aquellos que anhelan a los días pasados de Maximiliano y aún los de Porfiriato. En un análisis final, el libro por Cleva Chávez Marín nos obliga a contemplar la historia no como una serie de hechos fácilmente acordados que daremos en bandeja a nuestros hijos y generaciones futuras. Más bien nos presenta un flujo orgánico, dinámico, matizado de sucesos, eventos, personalidades, conflictos y compromisos sobre los cuales tenemos meramente un entendimiento tentativo. Este libro nos recuerda que debemos tener apertura para contemplar nuevas visiones y perspectivas y ajustar nuestras ideas fijas
mientras nos enfrentamos a percepciones y revelaciones contradictorias. Y tengo mucho gusto a presentar a mi amigo, el historiador sin precedente, Clever Chávez Marín. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Michael Hogan. A continuación, tenemos la participación precisamente del autor de esta obra, General Clever Alfonso Chávez Marín. La obra es Consumación de la Independencia Mexicana, pero antes de eso también agradecemos la presencia de nuestro expresidente, doctor Silviano Hernández González, y desde luego continuando con nuestro evento del día de hoy, bueno, pues cedemos la palabra al general Clever Alfonso Chávez Marín como autor de esta obra. Pues muy buenas noches. Agradezco por una parte a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, a su mesa directiva que me hayan dado la oportunidad en este espacio, pues para hacer la presentación de esta obra. Le agradezco también al doctor Michael Hogan, pues la presentación que ha hecho, que caray me siento muy satisfecho y hasta confundido en ratos. Pero lo principal es agradecerle a cada uno de ustedes su presencia, porque en algunas zonas de la ciudad fue una lluvia pavorosa que realmente pues disuadió a muchos posibles asistentes a estar presentes en esta ocasión. Bien, pues este libro realmente me llena de satisfacción. Y no es porque sea mi autoría, no se trata de eso, sino porque tuve la suerte, puedo decir suerte, que en una ocasión escuché a un destacado historiador jalisciense, el doctor Jaime Olveda, en que comentaba él de que allá en el año de 1821 sabemos muy bien lo que pasó en México, pero en España ¿qué cosa sucedía? No sabemos nada de eso. Me quedó el gusanito y en uno de mis viajes a España, pues asistía, bueno, en algunos de mis viajes asistía yo al ejército español en su antigua localidad que estaba en héroes irlandeses. Posteriormente hice muy buenas amistades allí y desde luego me enteré de que en Segovia estaba el Archivo General del Ejército Español, o sea, lo que aquí en México son los cancelados, los expedientes de los personajes. Y en una de las ocasiones que fui, pues pregunté por el expediente de Iturbide. Y desde luego me lo trajeron, son dos legajos, uno que está hasta encuadernado, cosido, desde hace más casi 200 años. Bien, y ese que está encuadernado fue el que me llamó la atención porque es lo que habla sobre lo que sucedió en México, en México y en España en 1821. Digo que tuve la suerte porque en casi 200 años a ningún historiador mexicano se le ocurrió ir allí, porque si no, no estaré yo platicándoles esto. Ya sería algo conocido. Cuando voy leyendo el expediente, pues me quedé asombrado de toda la información que tenía, sobre todo, repito, novedades, aspectos que no han sido considerados en la historiografía mexicana, y desde luego pedí que me dieran copia fotostática, pero eran tan considerables que me dijeron, oiga, pues no podemos ahorita ponernos a sacar copia fotostática, lo que podemos hacer es digitalizarlo y posteriormente se lo hacemos llegar. Claro que para eso tardaron algunos meses, pero lo importante es que conseguí este material. Y me dediqué, por una parte, pues a estudiar no solamente el contenido en estas hojas, sino a investigar cuál era la situación que prevalecía en España, precisamente repitiendo ese año de 1821.
y me voy encontrando cosas extraordinarias, completamente desconocidas, ¿no? Una de tantas viene siendo la participación de la masonería española. Fernando VII, en su afán y en su intransigencia por seguir siendo un rey absolutista, se creó muchísima animadversión en todos los medios de la sociedad española. Desde luego hasta los mismos nobles, ¿no? Claro, no les voy a decir que todos, porque sería una mentira. Pero fíjense detalles como este. Se ha dicho que el último virrey, que ya no eran virreyes, eran jefe político superior, de la Nueva España había sido O'Donoghue. Y por supuesto que O'Donoghue no lo fue. Posteriormente hubo dos más, uno que jamás pisó tierra mexicana y otro más cuyo expediente también está integrado en este libro, ¿no? Dentro de las conjuras que hubo, así como las hubo aquí en México, que fueron múltiples hasta que llegó pues la de Dolores Hidalgo, que fue cuando se inició la lucha propiamente para la independencia. Pues así como las hubo aquí en México, en España también hubo bastantes, unas patrocinadas por diversas corrientes y la mayoría patrocinadas por la masonería. Y sobre todo, la masonería participaba porque cuando se proclamó por primera vez la Constitución de Cádiz en 1812, la PEPA, en esa desaparecía la Santa Inquisición, que era de una fama negra, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que hace Fernando VII cuando regresa? Destituye, pues, abroga la Constitución y vuelve a suceder la misma historia de que se reinstala la Santa Inquisición. Luego también creó mucho resentimiento por parte de los militares. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque cualquier militar que tuviese aspiraciones de tener altos puestos, si no era noble, pues prácticamente que perdiera las esperanzas. En España todavía sigue siendo esta misma situación, en que hay gente muy capaz y que está desempeñando X actividades, pero si hay un noble, o una noble que desea ese puesto, simple y sencillamente hacen a un lado aquel y le dan el puesto a este personaje. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿de qué sirve tener capacidad, tener aptitud, tener conocimientos, si la nobleza nulifica todo eso? Entonces, esto mismo sucedía anteriormente en España, y la Constitución estableció de que aquellos militares que tuvieran aptitudes, conocimientos y que tuvieran antigüedad, tenían los pleno derecho a aspirar a las máximas jerarquías. Bueno, pues con este detalle también Fernando VII se echó muchísimos enemigos. En toda la gente en general ya estaban cansados, a pesar de que el pueblo español tiene tradición de ser muy católico. Pero una cosa es el catolicismo y otra cosa es el clero. El clero, bueno, el catolicismo viene siendo la religión, ¿no? La religión cristiana, muy respetable. La iglesia, quienes se encargan de la difusión del catolicismo, pero el clero viene siendo aquel que se encarga de todos estos aspectos económicos, políticos, intrigas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la situación en la misma España? Que ya estaban cansados del clero, seguían siendo católicos, pero anticlericales. Y eso hizo también de que la Constitución de Cádiz fuese rechazada por muchas gentes por considerarla anticlerical, ¿no? No ir contra la religión, sino ser anticlerical. La Constitución española, la de Cádiz, muchas gentes han dicho que fue la primera Constitución de España. No, definitivamente no. ¿Y por qué digo que no?
Simple y sencillamente porque cuando Napoleón Bonaparte nombró rey de España a su hermano José, entonces José estuvo buscando que se hiciera una junta constitucional a efecto de crear la primera constitución. Y esta se hizo, pero fueron directrices que Napoleón, pensamientos de Napoleón, y prácticamente en esa forma que quedó plasmado. Y esta, como se proclamó en Bayona, se llama el Estatuto de Bayona. Entonces, esto es muy interesante porque echa por tierra esa creencia, pues repito, de que la Constitución de Cádiz fue la primera. Y desde luego, desgraciadamente, pues no estaba preparado el pueblo español para de repente tener un régimen del tipo de heredero de la Revolución Francesa, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuáles eran los principios de la Revolución Francesa? Igualdad y fraternidad. Entonces, igualdad, los nobles se iban a sentir iguales de un campesino. Y no estoy hablando de un indígena americano, no, estoy hablando de la misma España. Entonces, eso era imposible. Y ahí venía, los miembros, los integrantes de la iglesia, eran una élite, ellos estaban por encima hasta de la misma nobleza, porque tenían impunidad, inmunidad, y podían cometer la serie de trafiques, crímenes y lo que fuera, y ellos estaban exentos de cualquier persecución. Entonces, y desde luego, ¿quién se opuso más a esta constitución, pues, que plasmaba las ideas de la Revolución Francesa? La Iglesia. O sea, lo que esta constitución pregonaba era la tolerancia, pero la tolerancia era intolerable para la Iglesia, empezando con eso, y por ahí podemos seguir con muchas cosas más. Segundo, ya hizo una mención el doctor Juan con esto. Imaginémonos la cantidad de dinero que recibía anualmente la corona española proveniente de sus colonias americanas. Nada más México, el Perú, el Alto Perú, que ahora es Bolivia, en donde estaba una mina famosa, el Potosí, en que enviaban enormes cantidades de oro y plata, y que aquellos, bueno, pues los que más se beneficiaron con esto eran los nobles, ¿no? Pero de repente empiezan estos movimientos independentistas, ¿y qué cosa sucede? Pues que todos aquellos envíos situados que se llamaban en aquel entonces dejan de llegar. Entonces, la corona española estaba en la vil inopia. Así de que cuando querían enviar personal o tropas aquí a América, pues encontraban que no tenían navíos, no tenían transportes, no tenían armas, no tenían. Eso era una lista interminable, ¿no? Pero lo principal, aquí hago en este libro, pues análisis de diversos aspectos que contribuyeron a la independencia, ¿no? Uno de tantos es el factor humano. Desde luego, los mismos soldados españoles ya no querían venir a pelear a América. ¿Por qué? Porque resultaba de que un soldado sabe que puede perder la vida, y sobre todo cuando hay guerra, ¿no? Si va a regresar o no va a regresar, quién sabe. Pero la cuestión es esto, ¿no? La cosa es que pasaban 2, 3, 4 meses, 5 meses y no recibían sus haberes, o sea, no les pagaban. Entonces aquellos no solamente estaban exponiendo la vida, que no tenían ni un centavo ni siquiera para comer algo diferente de las raciones, que la ración es la comida que se les da a los soldados, ¿no? Entonces, y casi siempre las raciones son, pues, se llaman raciones porque están racionadas, no es una cuestión abundante, y comen pues lo que hay, si es que hay. Bien, entonces, y la otra cuestión es esto. Primero era una cuestión de que a la fuerza traían a los soldados, ¿no? Después se usaron, aunque ya tenían pues autorizado el uso de las quintas, seleccionaban de cada 5 individuos a 1, porque tradicionalmente el rey tiene derecho al quinto real.
Así que en todo lo que encontraban de tesoros y en las minas, el quinto real para el rey. Y en el personal humano era la misma historia. Entonces llegó el momento en que los soldados que venían de España se pasaban al lado de los insurgentes. Así de que esto es una cuestión de que lo están marcando ellos. Oiga, es que le informan al rey, cada vez que enviamos con mucho esfuerzo tropas, resulta que estas se pasan a los enemigos, ¿no? Entonces todas estas cosas fueron por una parte producto de la situación económica y por otra parte de la actitud que tenía Fernando VII. Hay otros aspectos, así como manejo del material humano. Digamos, ¿cuál fue la participación de los medios de comunicación que entonces existían? Ustedes deben imaginarse que en aquel tiempo no había radio, mucho menos televisión, ni teléfono, ni cosas de esas, ¿no? Así que ya era un gran logro el tener como medio de comunicación a los periódicos. Pero el principal medio de comunicación era el confesionario. Allí todo el mundo se iba a confesar y allí recibían instrucciones y desde luego a conveniencia del alto mando, se puede decir, o de la alta jerarquía eclesiástica. Y como ustedes saben, cuando viene el levantamiento de Hidalgo, ¿cuál fue la reacción del alto clero? Pues condenarlo y desde luego hacer una propaganda en contra de los independentistas pavorosa. Pero cuando llega el año de 1821 y que ya ven que la situación no podía prolongarse, entonces la Iglesia sabiamente pues se inclinó por apoyar a los independentistas. Y entonces ese principal medio de difusión, el confesionario, ya era a favor de los insurgentes. Entonces, caray, si tanta gente, aún en la actualidad, hace mucho caso a lo que les digan allí, pues en aquel tiempo imaginémonos nada más qué tan enraizada estaba no solamente la religión, sino prácticamente se llegaba al fanatismo, ¿no? Entonces eso fue un factor sumamente valioso pues para los independentistas. Segundo, se crean periódicos. Me acuerdo que en el Museo Militar de Madrid, en el antiguo Museo Militar de Madrid, había un comentario que hizo Morelos en lo que se refería a la imprenta, dice. Cada imprenta, cada máquina de imprenta es otra boca de cañón. Y es más importante, las bocas de cañón puede ser favorece a los que lo tienen porque están matando a otras gentes, pero en este caso no mataba sino convencía. Siempre se ha dicho que en muchos litigios y problemas que hay de unos contra otros no es lo importante vencer, sino convencer. Entonces eso es un aspecto, un detalle muy importante. Entonces con estas imprentas, que muchos que antes laboraron pues para la corona se pasaron para el lado independentista. Por cierto que uno de los impresores famosos, editores famosos, era un tío de Miramón, Bernardo Miramón, que ellos se dedicaron desde antes precisamente a tener periódicos y apoyaron a difundir pues las ideas de la independencia. Por otra parte, digamos, viene la cuestión de las armas. ¿Qué armas teníamos aquí? Casi todo el mundo piensa primero en las armas de fuego, pero las armas de fuego realmente son de una presencia y de una importancia reciente. En aquel entonces las luchas eran cuerpo a cuerpo y allí era donde tenía muchísima importancia las armas blancas, o sea, cuchillos de todos tipos, facas, punzones, lo que sea, ¿no? Y en esto la gente baja en todos lados del mundo siempre andaba armado, pero con un arma blanca. Así que todas estas gentes, si tenían un fusil, no importaba, primero porque no les daban fusiles, no les daban municiones, no había buena pólvora y tampoco tenían experiencia en el manejo de las armas de fuego.
Bien, entonces hago un estudio allí de dónde se fabricaron armas de fuego, cañones, fusiles, cosas de estas, ¿no? Por otra parte, las mismas armas blancas, las fábricas de pólvora, las fábricas de pólvora. Luego, por otra parte, algo que prácticamente no está mencionado en la mayoría de los libros de historia acerca de la independencia, viene siendo la cuestión de la importancia de la Marina. Muchísima gente, hace poco, el mes pasado salió en una revista de historia que se edita en México mensualmente, Conociendo la Historia, en donde hablan de la piratería. Pero el mismo autor confunde piratería con el corso. Y son cosas completamente diferentes, ¿no? Piratería son los que asaltan a todo mundo y en despoblado. El corsario no, el corsario es un grupo o son individuos que tienen una autorización por parte de una institución, ¿no? Y desde luego estos van a atacar a los barcos enemigos, no a los amigos. La piratería, esa agarra parejo, como les digo, asalta en despoblado. Entonces es muy importante no confundir corsario con pirata. Entonces aquí hacemos hincapié en eso. Luego, cómo fue evolucionando la marina, sobre todo la marina de guerra española. Si todavía para fines del siglo XVIII era temible, porque era la marina más poderosa del mundo, pero la cuestión fue cambiando con las acciones que tuvo el almirante Nelson. Nelson derrotó a la Armada Española, una en San Vicente, ahí es un lugar que está en Portugal. Posteriormente, aunque no participaron muchas la Armada Española en Aboukir, esto fue en 1799, cuando Napoleón se fue a Egipto, transportó a todas sus tropas, obviamente con su flota, y sufrieron una pavorosa derrota a manos de los ingleses, capitaneados por el almirante Nelson. Pero lo peor del caso vino siendo la batalla de Trafalgar en 1805. Allí prácticamente dejó de ser potencia naval España. Entonces, ¿de qué barcos disponía España? Pues prácticamente nada, ¿no? Ahí hago una relación del número de barcos. Otra cosa. Alguna vez académicos de universidades me comentaron, oiga, nosotros leemos, es un cañón de 8, un cañón de 12, un cañón de 24. ¿Qué es eso? ¿De 24 centímetros? ¿De 24 qué? No, en aquel entonces eran de acuerdo con las libras de pólvora que se necesitaban para disparar. Entonces era muy diferente el concepto del que se utiliza ahora. Pero a lo que quiero llegar es a que ustedes leen, este era un navío, este era una fragata, este era una corbeta, este era una patache, ¿y eso qué quiere decir? No. Bueno, ahí hago un análisis de lo que significan, de las características que tienen estos barcos, pues, para que tengan una idea más clara de lo que significan en un momento dado, ¿no? En fin, y por último, me encontré el expediente de Francisco Lemauur, y ustedes dirán, ¿y quién es o qué fue? Bueno, fue nada más el último jefe político superior en Nueva España, que Nueva España estaba reducida a San Juan de Ulúa. Bien, estuvo luchando pues contra los ya mexicanos, se puede decir, porque ya éramos independientes, y era muy amigo de Santa Anna, y hubo un momento en que Santa Anna tenía acuerdos con él para derrocar a Iturbide, para matar a otros generales mexicanos como Echavarri, pero que apareciera de que había sido en combate. Todo esto lo narra
lo narra Lemauur. Y estos detalles son sumamente interesantes porque Lemauur es mencionado, pero nada más mencionado. No se conoce cuáles fueron las acciones que desarrolló durante ese tiempo. Y aquí está esto. Un académico de la Universidad Nicolaita me aconsejó, dice, oiga, haga usted dos libros, de la consumación de la independencia mexicana, y haga otro sobre la consolidación. La consolidación incluyendo este expediente que ya les mencioné de Lemauur y otro expediente que es el de Coppinger, que fue el que capituló finalmente ante los mexicanos. Pero cuando llego finalmente nuevamente al archivo de Segovia, pido el expediente de Coppinger y todo lo que tiene, no hay nada sobre su presencia en San Juan de Ulúa. Entonces, pues finalmente por eso tuve que integrar el expediente de Coppinger en este libro. Así de que finalmente ustedes van a encontrar que ningún libro hasta ahorita publicado que yo conozca tiene esta información. Ustedes van a leer o van a obtener esta información sumamente interesante, novedosa desde luego, y que da mucha luz en nuestra historia, porque definitivamente pues esa tendencia del gobierno a tratar de imponer a Guerrero como consumador de la independencia, pues cae por su propio peso. Lo va a creer aquel que no sepa historia, pero el que sepa algo de historia, nomás va a saber que es una patraña. Así como tantos cultos a la personalidad que hay entre tantos personajes antiguos y modernos, en que si uno lee los documentos, se va encontrando con que eran unos auténticos, bueno, lo peor que puede haber en el mundo, pero resulta que un montonal de calles llevan sus nombres y se les guarda todavía muchísimo respeto y veneración. Pues desgraciadamente este es nuestro México. Pero yo comparo la historia con las estadísticas. Las estadísticas son indispensables para saber qué hemos hecho, qué tenemos y nuestra proyección para el futuro. La historia tiene el mismo fin, pero si estamos partiendo de bases falsas, de mentiras, ¿cuál va a ser nuestra proyección para el futuro? ¿Qué podemos esperar? Fracasos. Entonces, desgraciadamente, como los altos políticos de historia no saben nada, así como alguno que nada más le dice que leyó la Biblia. Bien, pues la cosa es de que qué podemos esperar de nuestro futuro si, repito, estamos partiendo de bases falsas. Pues el libro está a su disposición a la venta, pues ahí con Rosy, y pues les agradezco mucho su atención. Bien, pues muchas gracias. Se abre un espacio breve de preguntas y respuestas para nuestros consocios, presentador y autor. No sé si ustedes quisieran preguntar, opinar, en fin, adelante, por favor. Muy buenas noches, felicidades. Estoy ansioso por leer el libro. Hay una buena noticia, el saber que la historia se va haciendo poco a poco. Como he dicho siempre, la historia de México son tres historias: la conservadora, la liberal y la verdadera. Este es un paso para la verdadera historia. Y me dio mucho gusto porque hay un promo de la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, que está pasando por televisión, celebrando el mes de septiembre, en que después de los víteres a Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, termina con un viva Agustín de Iturbide y el ejército trigarante. Es importante porque es una institución como la Sedena, reconoce institucionalmente el valor de Agustín de Iturbide como consumador de la independencia. Gracias.
Buenas noches, felicitaciones doctor, felicitaciones por presentar aquí en este lugar su libro. Y quisiera preguntarle qué relación o qué explicación pudiera darle usted a la distancia de que Maximiliano de Habsburgo, cuando es emperador aquí en México, adopta, al no poder, entre comillas, tener hijos, él con la emperatriz, adopta al hijo de Iturbide. O sea, ¿cuál fue la relación o qué quiso decirnos con esa adopción? Y que cuando iba a morir, sería ahí. Es su nieto. ¿Su nieto? Bueno, sí, su sobrino, su familiar. Gracias. Sí, mi explicación, esto es algo muy personal, es tratando de consolidar, digamos, la ralea o la descendencia real o imperial, ¿no? Porque él, pues, no tuvo familia y desde luego pensó de que el que había sido el primer emperador, un heredero de él, pudiera ser el continuador de este sistema de gobierno, ¿no? Claro, pues ya sabemos el resultado. Pero repito, yo me imagino que ese fue porque él pensaba de que iba a ser un imperio, pues que iba a durar muchos años, ¿no? Muchos años, que fueron unos cuantos nada más. Como quien dice, un suspiro dentro de la historia. Sí. Buenas noches, general. Mucho gusto y felicidades por el libro que ha presentado. Solamente una pregunta en lo que repercute a un servidor, que son las relaciones exteriores. En el manual que usted vio en España, ¿no encontró usted los lazos que tenía Iturbide con la comunidad internacional de esos tiempos del reconocimiento de México como país independiente? Bien, esta cuestión desde luego no está incluida en el expediente, pero lo que sabemos es esto, ¿no? Por una parte, desde luego, España no reconoció la independencia sino hasta que, mientras estuvo vivo Fernando VII, ¿no? Fernando VII murió el 29 de septiembre, el día de San Miguel, de 1833. Hasta 1835 o 36 fue cuando ya la regente Cristina fue la que le dio el reconocimiento a México, ¿no? Pero México de inmediato fue reconocido por Inglaterra y por Estados Unidos. Y esto fue por lo siguiente: desde luego, el principal enemigo que tenía Estados Unidos en el mundo era España. Todo era contra España. Entonces odiaban a los españoles y desde luego, pues para picarles la cresta, repito, el primer país que reconoció a Iturbide fue Estados Unidos. Posteriormente Inglaterra, pero Inglaterra por motivos económicos y comerciales, ¿no? Entonces, ellos fueron los primeros países. El Vaticano, se tardó muchísimo tiempo más porque tenía muchos intereses creados en el mundo y desde luego pues no iba fácilmente a reconocer la independencia de México. En este libro hago una relación de cuál era la situación del Vaticano en relación con las diversas coronas europeas. Habían pleitos y uno de los papas que quiso quedar bien, lo que hizo fue precisamente todo lo contrario, porque se echó a todo el mundo encima. Y desde luego España se peleó con él, Austria se peleó con el Vaticano y desde luego aquí en Nueva España también hubo trascendencia de estas cosas. Y estos son detalles que también favorecieron a que la Iglesia novohispana llegara el momento que apoyara la independencia nuestra, ¿no? Sí. Estimado doctor Kleber, un placer nuevamente escucharlo y tener algo de sus conocimientos. Una pregunta. Yo pasé algunos años en Inglaterra y me di cuenta de que prevalece en Inglaterra mucho lo que es la leyenda negra. La leyenda negra. Me pregunto si el ahogo financiero de España no se debió también mucho en parte a la acción que usted diferencia muy bien entre los corsos y los piratas, y en su mayoría
creo yo que la mayoría de los atacantes en contra de los barquitos españoles que iban con sus riquezas a España, pues no eran piratas, sino eran más bien corsos. No sé si nos pudiera dar algunas palabras sobre ese tipo de relación que llevó también a la caída del Imperio Romano, del Imperio Español, que aparte de todo, en mi opinión, hay una gran diferencia entre los países que fueron conquistados por los ingleses y los países que fueron conquistados por los españoles, en donde la mezcla y los valores en lo que es Iberoamérica autóctonos prevalecen, mientras que en los países donde estuvo la injerencia inglesa, anglosajona, desaparecieron por completo. Gracias. Bien, la cuestión es esta, ¿no? Desde luego, si un grupo se levanta en armas en cualquier lugar, esos no son disidentes, son bandidos, son asesinos, son ladrones. Bueno, siempre se les aplican los epítetos los peores, precisamente para desprestigiarlos. En aquella época, Drake, dentro de la literatura española, estaba como un pirata. No, él era un corso. Él era un corso. ¿Por qué? Porque tenía patente por parte de la reina Isabel para atacar a los enemigos que para entonces era España. Oh. Entonces, efectivamente, digo, hay que establecer con claridad quién es quién, ¿no? En este caso, eran realmente, si uno ve de qué manera se comportaron, unos individuos fuera de serie. Francis Drake, pues sí, nos hizo mal, ¿no? O a los colonos españoles, ¿no? Pero no cabe duda que tenía agallas, tenía decisión e hizo grandes cosas por su país, ¿no? Y desde luego siempre se maneja de forma propagandística esto que acabas de decir, en el sentido que los españoles se mezclaron, los ingleses también. Si uno ve los colonos que llegaron ahí en el Mayflower y toda esta cosa, también tuvieron descendencia con indígenas. Y posteriormente aquellos despreciados, menospreciados y vituperados negros, pues Thomas Jefferson tuvo familia con mujeres negras. Entonces, esto es pura propaganda, ¿no? Claro que no todo es, me acuerdo de allá cuando era estudiante y tenía unos amigos de la Facultad de Ciencias Químicas que hablaban de tal cosa CUPE, químicamente puro, ¿no? Nada de esto es químicamente puro, sino todo está entreverado, está matizado, ¿no? Y todo es de acuerdo con el cristal con que se ve. En este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira. Todo eso junto el color del cristal con que se mira. Así dijo Campoamor. Así que es lo que te puedo decir. General, una breve inquietud. No me quiero retirar con la duda. ¿Por qué celebramos el inicio de la independencia y no la etapa de la consumación también, que fue importante? Bien, todas estas cuestiones son políticas. Realmente, ¿qué tiene que ver el 16 de septiembre con la consumación de la independencia? Ahora, como les mencioné antes, fue el levantamiento por una conjura de tantas que hubo en aquel tiempo. Pero conjuras hubo un montonal. Entonces, imagínense nada más, si nos ponemos a ver cuándo se iniciaron cada uno de estos levantamientos, pues sería una lista interminable. Y sin embargo, la cuestión esta del ingreso, pues la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, ya con lo que queda consumada la independencia, ¿quién le hace caso? Hay una cosa muy interesante, que esto sucede no solamente en México, sino casi todos los países de Hispanoamérica, en los cuales los Estados Unidos tienen metida la mano y la pata, ¿no? La cosa es de que, desgraciadamente, nuestros héroes son los que Estados Unidos quieren, los que han sido sumisos. Los que han sido sumisos para ellos, esos son los héroes. Pero los que han estado contra ellos, no, esos son bandidos y esos son ladrones y esos son asesinos, no. Entonces, hay que tomar en cuenta este detalle.
En una ocasión que se presentó un libro sobre Guerrero, le preguntaron a las autoras, ¿no?, que por qué había caído Iturbide. La respuesta de ella fue de que porque había disuelto el Congreso. Yo le dije que no, que Iturbide cayó porque mandó por un tubo con unas palabritas así disonantes a Poinsett cuando aquel le propuso la venta de los territorios que posteriormente nos quitaron. Entonces se dedicó Poinsett a intrigar, y allí con el primero que intrigó fue con otro intrigante que fue Santa Anna, que por eso proclamó la República sin saber lo que era. Y esto no lo digo yo, el mismo Santa Anna lo dijo, ¿no? Entonces, todas estas cosas son la mano de Estados Unidos. Entonces, le quitan a Iturbide todo el mérito que tiene de consumador de la independencia y se lo ponen a Guerrero. Y desde luego no solamente a Guerrero, ¿no?, sino de que el 27 de septiembre, no, absolutamente nada, sino que el 16. O sea, lo borran. Entonces son puras cuestiones políticas, pero históricas las hacen a un lado. Así que eso es lo que les puedo decir. Bueno, pues tenemos dos preguntas más. Sé que el tiempo nos apremia para cerrar este espacio. Maestro José Manuel Jurado Parres, por favor. Como siempre, mi estimado general, nos complace enormemente escucharlo, pero no solamente usted abona siempre con una gran formación y con gran espíritu la mística que prevalece en nuestra institución. Mis respetos. Quiero abonar nada más a su conocimiento un dato que no hace mucho yo supe, pero precisamente a raíz del Plan de Iguala y de todos los acuerdos y lo que significó la consumación de la consumación de la independencia nacional, hay un dato que acabo de conocer. Nuestra Universidad de Guadalajara, por un corto espacio, mientras Iturbide se proclama emperador, nuestra universidad se llamó Universidad Imperial de Guadalajara. Eso es muy interesante. Muchas gracias, general, por todo. Felicidades. Muchas gracias. Sí, buenas noches, doctor. Felicidades. Parece que Iturbide hay varias documentaciones que se le critica por la crueldad ante los insurgentes, específicamente ante Morelos, a quien se le juzgó y se le criminalizó de una forma muy drástica, y también por su vida licenciosa, que la Güera Rodríguez y todo eso. Bueno, eso fue independiente desde los hechos históricos, pero sí hay críticas pues para Iturbide en ese sentido. Y la otra es que también los independentistas que agarraron por allá en Acatita de Baján, en Chihuahua, ya iban hacia el norte. No creo que López Rayón ya era plenipotenciario ante Estados Unidos para obtener armamento, dinero o apoyo estadounidense. Es decir, a los dos bandos jugaron. Ya se había consumado la independencia de Estados Unidos y había apoyo para los dos bandos. Es su opinión y muchas gracias. Sí, la cosa es de que Estados Unidos tenía pretensiones de los territorios, y es más, no solamente los territorios que nos quitaron. Muchísimos decían todo México, o sea, hasta Guatemala, ¿no? Ahorita también es de ellos, nada más que con diferentes nombres, ¿no? Pero ellos son los que mandan. Y lo mismo es aquí, ¿no? Nada más que en aquel tiempo lo que les interesaba era territorio. Hay muchas maneras de sojuzgar a la gente, ¿no? Entonces, la cosa ha venido evolucionando. Si antes eran los territorios, ahora son las cuestiones financieras y las cuestiones políticas y las etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, sí, efectivamente, un diplomático muy famoso, John Foster Dulles, de los Estados Unidos, en una ocasión dijo: Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses.
Ya lo de siempre, ¿no? Ellos apoyan en nuestra revolución, nos estamos prolongando ya mucho, ¿no? Pero un personaje lo apoyan, no, este no les gustó, a este otro lo apoyan, y entonces es uno que todos contra todos. Ellos ponen las balas, el armamento, nosotros ponemos los muertos y ellos se quedan con el dinero. La cosa es de que cuando vamos a entender a qué pensemos y a romper este círculo vicioso, ¿no? Entonces, pues tenemos lo que merecemos por no tener un cerebro libre, porque todavía estamos reprimidos y nos mandan la historia oficial en la cual tenemos que romperla. Esto no va a ser de un día para otro. Algún día tenemos que seguir. Ya empezamos, ¿no? Pero deben haber más seguidores, porque aquí hay unos cuantas gentes, pero ¿cuántas más tienen que convencerse de esto, ¿no? Muchas gracias. Bien, a continuación tenemos la entrega de merecidos reconocimientos por parte del doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución. Bueno, sí, muchas gracias. El primer reconocimiento es para ustedes que después de la hora están aquí con este entusiasmo. Muchas gracias por acompañarnos. Voy a leer el reconocimiento que se otorga a nuestros presentadores. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Michael Hogan por su participación en las actividades organizadas por esta institución en la presentación del libro Consumación de la Independencia Mexicana, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Y aunque hablamos hoy de la historia de hace casi 200 años, eso es importante, porque como aquí se ha dicho, es importante ir identificando esa verdadera historia. Muchas gracias, doctor Michael Hogan, por la presentación de este libro en este contexto de la independencia de México. Lo mismo para el general Clever Alfonso Chávez Marín, quien fue el autor de este libro, y que gracias a él, pues hoy Turbide estuvo con nosotros, y pues sin lugar a dudas, sea lo que sea en términos de la historia, a él le debemos, según las palabras del general Clever, esta bandera que sin lugar a dudas este 15 de septiembre va a acompañarnos con mucho orgullo. Muchas gracias, general Clever, por esta publicación y por su presentación. Bien, tenemos una invitación. Próximo martes 18 de septiembre, 8 de la noche, tenemos la conferencia Juan José Arriola, el personaje de la sonrisa erudita en el centenario de su natalicio, a cargo de nuestro consocio Dante Medina. Y también pues recordarles este conocimiento afortunadamente ya se encuentra ahí escrito, registrado, y les invitamos a adquirir este libro que se encuentra en recepción con nuestra coordinadora administrativa Rosy Guerra. Y también tenemos una buena noticia. Tenemos un convivio mexicano que amablemente nos ofrece el general Clever y su familia, así es de que estamos invitados todos. Y finalmente, después de esta pues muy emotiva sesión académica interesante, en fin, tenemos el mensaje de nuestro presidente, doctor Arturo Curiel Ballesteros, para la clausura de esta sesión académica. Bueno, esta clausura va a ser sumamente breve para pasar a la noche mexicana que nos ha preparado el general Clever, siendo las 21 horas con 12 minutos de este día de sesión académica dentro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de este martes 11 de septiembre del 2018, declaramos cerrada nuestra sesión de este día. Muchas gracias por su presencia.